¿Alguna vez te has preguntado que alguien puede estar en factor de riesgo para caer en la adicción por su forma de ser? Pues la respuesta es sí, y eso recibe el nombre de personalidad adictiva. Quédate en esta nueva sesión del tema 3 de psicoeducación familiar y podrás identificar cuáles son las características de una persona que vive bajo esta personalidad adictiva. En la sesión anterior, si recuerdas, vimos cuáles eran aquellos factores de riesgo para caer en la adicción y veíamos que había 3 factores de riesgo. Unos eran los factores de origen, otros eran los factores de riesgo como tal y otros eran los factores desencadenantes. En esta sesión de personalidad adictiva vamos a ver qué es lo que hay detrás de esas características o actitudes de la personalidad adictiva que la van formando. Me gustaría empezar con el término de personalidad. ¿Qué entiendes tú por personalidad? Seguramente has escuchado alguna vez que se diga, ay, aquella persona tiene mucha personalidad, ¿no? O esa personalidad de aquella persona no me gusta, ¿no? Cuando estamos hablando de personalidad, nos estamos refiriendo a una serie de características externas en su forma de ser. La personalidad viene a ser una máscara externa que porta la persona. Es algo que simplemente muestra en su imagen, pero detrás hay creencias y hay pensamientos que van desarrollando esas actitudes. Así que el día de hoy vamos a buscar encontrar cuáles son esas cosas que hay detrás para que se forme esta personalidad adictiva específicamente. No sé si alguna vez también has escuchado tú que hay personas que dicen, principalmente personas consumidoras, que dicen, es que esta es mi forma de ser y qué, ¿no? Como si pensaran que esa forma de ser no se pudiera cambiar porque ya forma parte de ellos mismos. Pues cuando estamos hablando de personalidad, eso sería mentira, porque la personalidad es lo más cambiante en la persona, lo más fácil de cambiar. Y para esto te quisiera explicar un poco desde la psicología cómo es que está conformada la personalidad. Hay 3 elementos anteriores. Uno sería el temperamento, otro es el carácter y finalmente como consecuencia se forma la personalidad. Entonces, bueno, el temperamento es aquello que traemos dentro de nuestra herencia genética, de cómo vamos a estar como predeterminados en cierta manera a ser de una forma u otra. Eso lo traemos por herencia de nuestros padres y vienen nuestros genes en que nos vamos a determinar a cierto tipo de conductas en base al temperamento. Hay 4 temperamentos que son sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. Entonces hay estas 4 características que ya tenemos como base las personas y eso va formando nuestra personalidad, pero ese es el primer elemento. Hay otro elemento que se llama el carácter. ¿A qué se refiere esto? Este elemento, en base a lo anterior, va formando o modificando nuestra forma de ser inicial. Aquel temperamento lo va forjando. Por eso luego hay una frase que dice que hay que forjar el carácter. ¿Cómo lo forjamos? Por medio de nuestra inteligencia y por medio de nuestra voluntad. Y eso lo vamos desarrollando a partir de las experiencias vividas. En base a lo que nosotros hayamos pasado, se va a ir forjando o quizás debilitando el carácter y como consecuencia nuestra personalidad va a ser de una forma u otra. Entonces, dentro de estos 3 elementos que mencioné, que es temperamento, carácter y personalidad, el elemento más cambiante es este último, que es la personalidad. El carácter es algo que en cierta manera nos influye por lo que hemos llegado a vivir y por nuestra educación, pero el temperamento es algo que no tenemos escapatoria, es algo que ya está, ya nacimos con ello, sin embargo se puede moldear a través del carácter. Entonces, para entenderlo, la personalidad es la suma o es la conjunción de estos 3 elementos. Entonces, por eso es posible que la personalidad adictiva llegue a cambiarse. De hecho, de eso se trata también cuando estamos tratando de hablar sobre la recuperación de la adicción. Si yo les preguntara a ustedes como familiares, ¿qué es lo que más te molesta de la persona? Seguramente tú te vas a referir a un rasgo de la personalidad adictiva.
que si a lo mejor es que es muy rezongón, o que me dice mentiras, o es de tal forma, o se ha vuelto muy agresivo. Entonces tú sabes que estás atacando quizás el consumo, o no te gusta el consumo de la persona, pero finalmente lo que te viene afectando son los rasgos de su personalidad y no inicialmente o únicamente la cuestión del consumo, porque el consumo a quien más le hace daño es a la propia persona, pero a los que estamos alrededor, a los familiares, a los que nos relacionamos con ellos, lo que nos afecta es la personalidad adictiva, y es por eso que muchas veces queremos cambiar a la persona. Hay veces que llega a suceder que algunas personas pueden llegar a dejar de consumir, pero su personalidad adictiva sigue siendo la misma. Entonces, estas personas nos siguen quizás a lo mejor molestando por su forma de ser. E incluso he llegado a escuchar a quienes dicen que es que eres mejor cuando estás tomado, o eres más cariñoso cuando estás bajo el efecto de tal sustancia. Entonces hay que saber distinguir muy bien esto, no quedarnos solamente en la recuperación de la adicción, solamente en el hecho de dejar de consumir la sustancia, sino que se trata también de que la persona se recupere integralmente, que sea también cambiar su personalidad, que eso ya empieza a ser el cambio profundo desde la raíz de lo que sería el cambio hacia la recuperación de la adicción. Entonces, quédate en este nuevo tema que vamos a ver el día de hoy y podrás identificar estas características. Voy a empezar a comentar cómo esta personalidad, la voy a poner como en la analogía de que fuéramos un árbol. Dentro de la personalidad, vamos a poner que la personalidad viene siendo la parte superficial de la adicción o de la persona con adicción. Entonces, muchas veces yo mencionaba que las personas o los familiares se enfocan en únicamente quitar las conductas, y decíamos que era quitar como el tronco o mochar el árbol, pero únicamente quitarle la superficie, mochar el tronco o las ramas. ¿Y qué es lo que va a pasar si nosotros no vamos más atrás? Pues entonces ese tronquito que quedó o esa raíz que haya quedado, entonces va a ser la que siga provocando la adicción en la persona. Entonces, ¿qué es aquello que hay detrás? Si mencioné que el tronco, lo frondoso del árbol, viene a ser la parte de la personalidad adictiva, porque es la parte que se llega a ver. Entonces, dentro de eso hay una raíz, y esas raíces vienen a ser los pensamientos y las creencias. Una vez entendido esto, voy a pasar a cuáles son aquellas creencias que conforman el pensamiento adictivo, ¿no? Creo que se le llama así, sistema de creencias adictivo. Y les voy a leer la primera. Dice aquí: es posible ser perfecto en imagen, cuerpo, trabajo y familia. Esta es la primer creencia adictiva. ¿Qué quiere decir esto? Voy a empezar con explicar un poco qué diferencia hay entre una creencia dentro de este aspecto pues de adicción, de un pensamiento. Una creencia viene a ser algo que tenemos de manera inconsciente, y el pensamiento es una frase que ya estamos razonando de forma consciente en nuestro cerebro, pero sin llegar a verbalizarlo. Entonces, la creencia ni siquiera nos damos cuenta que vivimos bajo aquello, simplemente actuamos o pensamos, pero bajo esa creencia. Entonces, en esta creencia, la persona llega a creer que es posible ser perfecto. Y con esto luego desarrolla una serie de características adictivas que luego vamos a ver por qué, ¿sale? Entonces, quiero que ustedes vayan viendo por qué estas creencias llegan a ser dañinas, y llegan a ser también parte de una mentira que nos vamos creyendo a nosotros mismos, ¿sale? Porque dentro de lo general nosotros sabemos que el ser perfecto es solamente uno, ¿no? Y a ese lo denominamos Dios. Entonces nosotros no somos Dios, entonces por lo tanto no podemos llegar a ser perfectos.
podemos llegar a ser perfectibles, es decir, en camino de perfección, de recuperación, de ir progresando. Sin embargo, el ser perfectos no lo tenemos dado por hecho y como un ya y para siempre, sino que hoy puedo mejorar y mañana puedo ser mejor que el día anterior y así sucesivamente hasta que lleguemos al final de nuestra vida y que hayamos alcanzado la autorrealización. ¿Vale? Entonces, como primer elemento, esta creencia llega a ser también algo que a la persona luego lo mantiene en lo va a llevar a tener pensamientos de baja autoestima al darse cuenta que no puede ser perfecto y va a buscar elementos para ser perfecto. Luego voy a irlo relacionando ya más en cuestión del consumo de la sustancia, ¿no? Pero para empezar, la persona que llega a consumir una sustancia lo llega a hacer muchas veces para sentirse mejor, para sentir que rinde más, para tratar de eliminar aquellos pensamientos de baja autoestima en el cual siente que no llega a ser perfecto, aunque a lo mejor tú le llegues y le preguntes a la persona, oye, ¿esto por qué consumes? Pues a lo mejor va a decir la persona que porque le gusta, ¿no? Pero finalmente la misma persona ni siquiera es consciente de que quiere eliminar aquellos sentimientos negativos y únicamente se da cuenta de que con esa sustancia llega a sentirse mejor o a tapar aquellos sentimientos de baja autoestima. Entonces, esa es la primera creencia. La segunda creencia adictiva dice, nunca se está a la altura de las circunstancias. Y esto quiere decir que la persona llega a creer que nunca va a poder llegar a dar el ancho, ¿no? Como a veces le llegamos a mencionar, ¿no? Ya sea tanto en su trabajo, en su familia, siente que no puede ser como capaz de sacarlos adelante o de salir de tal situación, tal problema, tal enfermedad. Entonces la persona llega a creer que nunca se va a poder llegar a tener eso, ¿no? El tercer punto dice, yo debería ser todopoderoso, ¿no? Y pareciera que estas creencias van como hiladas, ¿no? En la cuestión de la perfección, luego creer que no puedo dar el ancho, luego también eso lleva a tener la creencia de debo de ser todopoderoso, debo de poder resolver todas las situaciones en todo tiempo. Entonces también esto lo podemos ir viendo igual. Si yo les preguntara, pues, ¿quién es el todopoderoso? Le llamamos omnipotente, pues a ese ser que es infinitamente perfecto, porque es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, etcétera, etcétera. No todos los atributos de ese ser perfecto, sea cual sea la religión que profeses, pero tenemos esta creencia de que hay un ser superior, ¿no? Como se menciona mucho en la cuestión de la adicción, de encontrar o de tener esa definición de un ser superior que sea universal para todos y que de hecho es un ser universal, ¿no? Entonces, el cuarto elemento dice, yo siempre debería conseguir lo que quiero, tener más, ser más, acaparar más, ¿no? Entonces la persona con esto va tratando como de llenarse, ¿no? Y por eso la adicción llega a ser una cuestión como de un no me lleno, no me satisfago, nada me llena, nada me satisface como tal, ¿no? Entonces deseo más y más y más porque me siento como que si fuera, no sé, un barril sin fondo, ¿no? Y el quinto elemento de la creencia, de las creencias adictivas dice, la vida debería estar libre de dolor. A mí me encanta esta creencia, no porque sea adictiva, pero por la forma en cómo se llega a explicar. A mí me gusta esto, mencionarlo. No sé si ustedes han llegado a ver esta cuestión de cuando en los hospitales las personas están conectadas y que se empiezan a ver la información del corazón, de cómo van nuestros latidos, nuestro ritmo o la información de nuestro cerebro, cómo va en unas rayitas. Voy a dibujarlo aquí. Seguramente ustedes sabrían a lo que me refiero. Entonces, algo así más o menos va saliendo como en estas pantallas que luego aparecen cuando cuando las personas llegan a estar conectadas a estos aparatos. Entonces, si están estas rayas en esta forma, quiere decir pues que la persona tiene latidos, tiene vida. Pero si nosotros empezáramos a hacer o a ver las rayas
en esta, no sé, que se vayan haciendo cada vez más así, significa que la persona se murió o ya se está muriendo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto en la cuestión de esta creencia adictiva en el cual dice que la vida debería estar libre de dolor? Con esto yo hago la analogía, en que, si ustedes se fijan, o sea, estar hacia arriba y hacia abajo en esta imagen significa que tenemos vida, ¿no? Entonces, al igual también nosotros cuando tenemos dolor, significa que tienes vida. Y tienes dolor, y tienes alegría, y tienes momentos de felicidad, tienes momentos malos, tienes momentos de éxito, pero tienes momentos de fracaso, y eso es parte de la vida. Pero cuando la persona quisiera estar en un solo nivel, entonces la persona dentro de esta imagen, pues esta analogía, la persona quiere decir que ya se murió si está en esta forma. Y si lo vemos de esta manera, pudiéramos a comparar cuando se está en la adicción, en que llegamos a ser como zombies, ¿no? Podemos estar con una aparente vida, pero realmente ya sin sentir o sin vivir, sin relacionarnos. Entonces, esta creencia también llega a ser dañino, destructiva y llevar hacia una cuestión de conductas adictivas, porque realmente la vida no puede estar sin dolor, no es algo que competa a la característica humana en este mundo el estar viviendo sin dolor, ¿no? Porque si ustedes saben, pues desde que nacimos, el dolor nos acompañó, ¿no? O nacimos a través de dolor, principalmente pues de nuestras madres, y aunque a lo mejor nosotros no lo recordemos mucho, o a lo mejor no recordemos nada, también nosotros en ese proceso de nacimiento sufrimos en el hecho de desprendernos, de también hacer nuestro esfuerzo para salir, ¿no? Entonces allí comenzó la vida, pero no es esto todo el tiempo, hay arriba, abajo, y esto es la vida, ¿no? Así como lo mencioné en esta cuestión de los electrocardiogramas, ¿no? Estas imágenes que aparecen cuando estamos conectados en los hospitales, ¿no? Entonces, estas son las 5 creencias adictivas, y lo que mencionaba es cosas de las cuales no somos conscientes, sin embargo, eso va provocando pensamientos que ya estos llegan a ser conscientes. Entonces, si volvemos a la imagen del iceberg, las creencias quedarían en la parte hacia abajo, ¿no? Yo creo que acá atrás de mí ven la pared, que está lo verde, y vamos a suponer que eso verde viene siendo como la parte del agua y lo que hay debajo, ¿no? Entonces, de lo verde hacia abajo sería la parte de esas creencias, ¿no? Cosas que están ocultas, cosas que nosotros no nos llegamos a dar cuenta o a ser muy conscientes. Y que pues este tema tiene la finalidad de que empecemos a ser consciente, es decir, empezar a que eso llegue a la superficie, en esta línea de la orilla, que allí es donde se encuentra la parte de los pensamientos, es decir, el límite entre lo que llega a ser inconsciente y lo consciente, o lo que llega a ser oculto, pero tampoco es algo que puedan ver los demás, ¿no? Como sería ya como tal la personalidad adictiva, que eso todo el mundo lo ve. Sin embargo, nuestros pensamientos no lo pueden llegar a ver otras personas, solamente lo pueden saber cuando nosotros lo lleguemos a expresar. Entonces, por eso los pensamientos llegan a estar en esta línea entre lo inconsciente y lo que sería ya consciente o visible hacia los demás. Entonces, vamos con los pensamientos, y estos reciben el nombre de pensamientos autodestructivos, ¿no? Como parte de estos elementos que conforman la personalidad adictiva. Y el primero dice: yo no soy bastante, no valgo nada, y si esto se descubre, todos me rechazarán. ¿Vale? Y pensamientos por el estilo, ¿no? Estos pensamientos como de baja autoestima, como ya lo había llegado a mencionar, ¿no? Entonces, repito, el hecho de decir yo no soy bastante. Si ustedes se fijan, cada uno de estos pensamientos que voy a ir mencionando llevan su raíz en una de creencia adictiva. Por ejemplo, en pudiera combinar con el hecho de nunca se está, o con la creencia que dice nunca se está a la altura de las circunstancias, ¿vale? Entonces, esa creencia inconsciente llega a formar un pensamiento que para nosotros ya puede ser consciente. Entonces, la persona tiene estos sentimientos en base a que vive en esas creencias. Entonces, vamos a tener también aquí que esa creencia provoca un pensamiento, y ese pensamiento provoca una acción, ¿vale? Y van en una cadena.
Entonces, aquí ya llevamos dos, llevamos, bueno, ya dijimos las creencias, que sería como el primer paso hacia esta personalidad adictiva. Vamos en la parte de los pensamientos. Y el segundo pensamiento autodestructivo dice, soy incapaz de tener incidencia en mi mundo. ¿Qué significa la palabra incidencia? Incidencia significa o viene del verbo incidir. Y incidir significaría algo parecido como a poder influir, modificar, que es decir, que tu presencia en este mundo se note o tenga alguna influencia, de que puedas llegar a servir de algo, ¿no? Entonces, esta persona llega a creer que no puede incidir en su mundo, que pareciera una persona que está oculta, que si a lo mejor no está con su familia, a lo mejor ni su familia lo necesita. Y quizás ustedes como familia, pues quizás me dirán, no, pues es que eso es mentira. O sea, a pesar de que la persona llegue a consumir, pues para nosotros nos afecte y quizás también por eso es la parte en los que les interesa a ustedes ayudar en la recuperación, ¿no? Entonces, sin embargo, esta persona, como cree que no puede incidir, que, es decir, no puede ni tanto ni afectar ni beneficiar, pues entonces también luego busca la parte del ausentarse, ¿no? Que eso ya, o el aislamiento, que ya forma parte como tal de una característica que llegamos a ver de forma visible. El tercer pensamiento ya autodestructivo, que dice, algunos factores externos pueden darme el poder del que carezco. Esto se refiere a que la persona llega a creer que como carece, según ella, de un poder, entonces piensa que cosas externas pueden llegar a darle ese poder. Y aquí ustedes qué se imaginan que la persona llega a buscar para darse poder a sí mismo. Pues pensaron bien, la parte principalmente del consumir una sustancia. Al consumir una sustancia, la persona llega a sentirse más poderosa, sentir que puede aguantar más, ya sea tanto en el trabajo, tanto quizás en el estudio, ¿no? Hay quienes llegan a decir es que cuando yo llego a consumir tal sustancia soy más inteligente. Sin embargo, esto es un efecto que en su cerebro llega a conectar de esta manera, en el cual les da la idea o la fantasía de que ellos llegan a ser más creativos o de esta manera, siendo que esas personas quizás ya fueran inteligentes aún sin consumir esa sustancia, ¿no? Entonces lo que les hace esa sustancia es hacerles creer que ahora sí son poderosos gracias a aquello, ¿no? Entonces voy con bueno, únicamente estos factores externos pues no se reduce al consumo, sino que también incluiría el hecho de que la persona cree que teniendo dinero va a llegar a ser poderosa, o teniendo una arma, o teniendo muchas chicas, teniendo cierto quizás estatus o juntándose con cierto tipo de personas, con su grupo, con su pandilla, llega a sentir que con esto llega a tener ese poder en el cual él mismo siente que no pudiera tenerlo por sí mismo. Entonces lo busca de manera externa en todos estos elementos. El cuarto elemento de los pensamientos autodestructivos dice, los sentimientos son peligrosos. Si los saco, se darán cuenta de lo que soy. Entonces, es otro de los pensamientos errados que se llegan a tener, en el cual la persona no quiere expresar por ese temor a ser juzgado, a ese temor a que le vaya a ir mal, a que sea criticado. Entonces, con esto les quiero comentar parte de una definición de adicción que se da desde una mezcla de etimologías, en el cual se dice que la palabra adicción está dividido en dos palabras. Bueno, lo dividen de esta manera, ahorita se los muestro. Entonces, bueno, antes les explico, una etimología es dentro de dónde provienen las palabras dentro del origen etimológico, es decir, las lenguas antiguas. Entonces, esta es una mezcla que han llegado a dar como definición de varias, de dos etimologías, y en el cual la primera, que es la A, significa sin o carencia de, ¿no? Y la palabra dicción
significaría palabras, ¿no? Como ustedes ven, por ejemplo, el diccionario lleva esta raíz etimológica y pues es un libro, es un escrito de palabras, ¿no? De las definiciones de las palabras. Entonces, como tal, la palabra dicción es palabras, es el habla. Entonces, se dice pues que la dicción pareciera como el hecho de estar sin palabras, el tener la carencia de estas palabras. Entonces, ¿por qué les digo esta información previa? En base a este pensamiento autodestructivo que llega a decir que los sentimientos son peligrosos y que si los saco se van a dar cuenta de lo que soy, ¿no? Entonces, esto fundamenta parte de la adicción, ¿no? Muchas veces se llega a decir que la adicción son emociones no expresadas de cosas que haya vivido, ya sea como alguna situación traumática, pero también estos sentimientos que va creando de baja autoestima en el cual no llega a expresarlos y se llega a sentir quizás insignificante. A lo mejor se sintió que fue el hijo que siempre rechazaron, que no amaron, pero es una creencia que llega a estar en la persona y en base a eso llega a funcionar de esta manera y entonces por este sentimiento de inferioridad a desarrollar ciertas conductas, pero luego a no querer expresar este sentimiento, ¿no? Vamos con el otro pensamiento que dice: la imagen lo es todo y con esto construye un yo falso, ¿no? Este pensamiento ya va muy directamente en cuestión de la personalidad, porque la personalidad llega a ser una forma de mostrar nuestra imagen, ¿no? Entonces, la imagen es, como ya lo mencionaba, algo externo. Sin embargo, esta imagen puede ser algo simplemente en apariencia o puede ser mi imagen que refleja mi interior de forma real. En este sentido, aquí la persona demuestra como que únicamente la apariencia externa es todo, es decir, sin importar lo que yo traigo dentro, mis pensamientos, mis creencias, mis habilidades, mis sueños, todas aquellas cosas que me han ido forjando como persona a lo largo de la vida. Entonces, la persona empieza a construir un yo falso, como lo menciona el mismo pensamiento, ¿no? Tratar de aparentar ciertas actitudes, tratar de aparentar que aunque consuma puede seguir rendiendo en el trabajo, que puede, a lo mejor estando ante su familia pueda seguir comunicándose y a lo mejor llega a decir: es que a mi familia nunca le llegó a faltar nada, aunque yo consumiera. Entonces la persona llega a vivir en esta parte de tener una doble cara, ¿sale? Entonces, estos son hasta aquí van los pensamientos y ahora voy a ir un poco más rápido en la cuestión de las características de la personalidad adictiva y que igual derivan ya como parte de la acción en este tercer punto de creencia, pensamiento y conducta o actitud. Entonces, la primera es la del perfeccionismo. Es decir, la persona llegará a ser tan obsesiva en querer que todo le salga bien y si no se siente bien, pues va a tener otras actitudes que voy a ir mencionando, ¿no? El segundo es la excesiva búsqueda de aprobación, ¿vale? Muchas veces llega la persona a consumir por querer encajar con un grupo, por querer aparentar esta cuestión de superioridad, por consumir tal sustancia, ¿vale? Entonces va a buscarlo ya sea a través del consumo o no, pero va a estar buscando que los demás aprueben lo que la persona hace en cualquier ámbito de su vida, en su trabajo, en sus decisiones, en su familia. El tercer característica es la hipersensibilidad a las críticas y al rechazo. ¿Y qué significa esto? Que la persona es extremadamente sensible si lo llegan a criticar o si lo llegan a rechazar. Si a lo mejor tú y yo, que podríamos denominarnos personas normales o personas sin adicción, muchas veces quizás nos llega a afectar la cuestión de una crítica o nos llegamos a sentir mal quizás por un rechazo. Pero esta hipersensibilidad es un grado extremo. Si nosotros ubicamos cómo nos llegamos a sentir y decimos: no, pues es que no está chido que te critiquen, ¿no? Pero a lo mejor lo soportamos, lo toleramos y pasamos esa situación. Entonces, si para tú y para mí pueden llegar a ser quizás feas esas situaciones, imagínate el grado en el cual la persona llega a sentir esta crítica o este rechazo.
¿vale? Entonces llegan a tener conductas luego como que para nosotros pueden llegar a ser muy exageradas, pero la persona realmente en su corazón, en sus sentimientos, llega a sentirlo de manera muy extrema. La cuarta característica es llegar a tener una inestabilidad emocional. ¿Vale? Todos nosotros tenemos emociones y algún día podríamos estar tristes, otro día enojados, otro día frustrados, el otro día contentos, el otro día preocupados, pero en estas personas esta inestabilidad se da de forma más continua y realmente los llega a hacer sentir desequilibrados, ¿no? De no saber muchas veces ni qué sienten y cómo poder estar en este equilibrio a pesar de vivenciar distintas emociones. Quinta característica, la propensión a sentir vergüenza, es decir, que fácilmente llegan a sentirse avergonzados. El sexto punto es el que llegan a tener una cólera mal manejada, es decir, ese enojo no llegan a manejarlo. Cualquier persona podemos llegar a sentirnos enojados y eso es algo completamente válido. Sin embargo, estas personas no llegan a tener ese buen manejo de la cólera, ¿no? O sea, no tienen ese autocontrol de esta emoción, o no saben qué hacer con esa emoción, sino que llegan a explotar simplemente de unas maneras en las cuales ellos no querían haber reaccionado, pero lo llegan a reaccionar porque no tienen estos elementos para manejar sus emociones. Séptimo, característica de personalidad activa, la incapacidad para tolerar las frustraciones. Es decir, que si algo no les sale, pues entonces no pueden tolerar esa situación, el hecho de que algo no me llegue a salir como yo quiero, entonces luego caigo en otros comportamientos como la cólera que mencionaba, ¿no? O esta ira o este enojo extremo. En la octava característica, sentimientos de impotencia, es decir, ay, no es que no puedo, entonces por lo tanto ni siquiera lo llego a intentar o me siento muy, muy defraudado conmigo mismo porque siento que no voy a poder terminar esta carrera, llegar a conseguir novia, llegar a conseguir trabajo, en cualquier situación llegan, incluso con su misma adicción llegan a sentir que no pueden ya con eso. Novena característica, desmedida necesidad de ejercer control. Entonces, como sienten que las situaciones en su vida no están acomodadas, no son perfectas, entonces tienen esta inercia de querer controlar, pero de esta manera desmedida, incluyendo a aquellas situaciones que ellos no pueden tener bajo su control. Décima, pasividad para encarar los problemas. No sé si han visto a personas que a lo mejor tienen una chorrera en el techo y a lo mejor ahí la dejan y no se ponen a buscar la manera de resolverlo. O quizás tienen alguna otra situación, algún problema en su trabajo, pero no hacen nada por hablar, por modificarlo. Entonces a esto se refiere esta pasividad. El 11, la desidia con uno mismo, es decir, ay, pues después me atiendo o yo no me atiendo, que se atiendan primero los otros son los que están enfermos, entonces a mí me voy dejando al último, ¿no? Esa sería otra característica. La 12ª, el aislamiento como tal, es algo muy importante en la cuestión de la adicción. La persona llega a ausentarse, a alejarse de los suyos. A lo mejor tú llegaste a identificar o a darte cuenta cuando a lo mejor tu familiar era una persona muy, muy sociable y de un momento a otro la persona empezó a alejarse de ustedes, a ya no querer ir a las convivencias, a ya no querer platicar. Entonces este es un elemento muy marcado cuando la persona está ya casi dentro de la adicción o ya en la adicción. La 13, y esta es la penúltima, es la tendencia a vivir autoengañándose. Y esto es muy común que la persona llegue a decir que es que todo está bien, es que no me siento mal, es que mi consumo aún lo puedo controlar, es que mi consumo no causa problemas a los demás, ¿no? Entonces la persona está ocultándose a sí misma y esa verdad, y por lo tanto, antes de engañarlos ustedes, a quienes les cuenta quizás esa mentira, se están engañando a ellos mismos. Primero ellos mismos se la tienen que creer para luego llegar a tratar de convencer a los otros de que aquello no les está afectando a ellos en esa cuestión del consumo o de cualquier cosa. Y la 14 y última,
inadecuada capacidad para afrontar las cosas. Que si llega alguna situación de crisis, pues buscan o dejan en la responsabilidad a su papá, a su esposa, hasta a sus hijos, en lugar de ellos ponerse a resolver la situación de cosas que le corresponderían a él como persona. Entonces, estos elementos que te acabo de dar, espero que los hayas analizado y te haya caído en la cuenta quizás de qué características llegó a tener tu familiar de estos rasgos de personalidad adictiva, y en el cual a lo mejor puede ser que tú descubras que alguna persona a lo mejor todavía no llega a estar en el consumo, a lo mejor todavía no llega a tener la adicción, pero si llega a tener este rasgo de personalidad o estas creencias o pensamientos que te acabo de mencionar, entonces esto implicaría un factor de riesgo hacia el consumo. ¿Se puede tener personalidad adictiva antes de consumir o sin tener adicción? Sí, pero el tener esa personalidad adictiva es un factor que te pone en riesgo de que si estás bajo los desencadenantes que había comentado anteriormente o los factores de origen, te llevaría de una forma más fácil a llegar a una situación de adicción. Entonces, hay personas con diferentes personalidades, sin embargo, si previamente ya tienen estos rasgos de personalidad, sería más fácil que la persona llegue a consumir. Y también sucede que cuando la persona llega a consumir o ya está en una adicción, empieza como a reafirmar estos rasgos que acabo de mencionar, que si a lo mejor ya era de una personalidad aislada, con el consumo se reafirma todavía más estas conductas, ¿no? Y así cada una de ellas. Entonces, en ambos casos es posible, la personalidad te puede llevar a una adicción y dentro de la adicción esa personalidad se reafirma. Por lo tanto, algo para poder recuperarnos realmente es esta parte de cambiar desde nuestras creencias. Ya luego en algún tema especial les daría algunos puntos que se llama reprograme su sistema de creencias para cambiar estas actitudes de raíz, no queriendo únicamente tumbar la punta del iceberg o la punta de este árbol, ¿no? Sino el hecho de sacar desde abajo o empezar a modificar estas actitudes desde lo más profundo. Entonces, esto sería todo el día de hoy. Ya quizás fue un poco más largo, pero les agradezco a quienes se toman el tiempo de formarse a sí mismos en esta cuestión de las adicciones. Entonces, les espero en la siguiente semana. La siguiente semana hablaríamos de las consecuencias del uso de drogas. Entonces, pues para que estén al pendiente. También no olviden suscribirse si no lo han hecho para que puedan encontrar más fácil estos videos de formación que, como les había mencionado en la primera sesión, están dentro de una serie de 13 temas diseñados especialmente para la familia y se les denomina temas de psicoeducación familiar. Ya posteriormente también iré incluyendo algunos temas más cortos para que ustedes puedan obtener una profundización de algunos temas de manera más concreta, más concisa, para enriquecer todo esto que vamos viendo. ¿Sale? Entonces, y si no han visto alguno de los videos anteriores y quieren verlos, pues pueden buscarlos en mi canal de YouTube. ¿Sale? Aparezco como Teresita Navarro Familióloga y muchas gracias por su atención.